Pero bueno, basta de hablar de sismos, vamos a hablar de economía, que está un poquito más turbulenta que este sismo. Yo diría que tiene más que ver con terremotos, con tsunamis, con grandes huracanes económicos, lo que nos depara. Pero ¿quién mejor para explicarnos esto que nuestro queridísimo columnista económico Alejandro Otero? Hola Alejandro, ¿cómo andas? Gaby Corral y Fede Kline te saludan. ¿Qué tal Gaby? ¿Qué tal Fede? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Bien, viendo que los sismos reales de tierra no son tan graves como los económicos para nosotros. Y sobre todo no son para todos, ¿no? A ver, mientras los datos oficiales indican que para los 3 primeros trimestres del año los salarios perdieron 14 puntos, 14 puntos respecto de la inflación, porque la inflación estuvo allí por el orden para septiembre acumulado del 32 y pico %, y los salarios en promedio recuperaron 18 y pico de puntos, es decir que hay casi 14 puntos de retroceso por parte de los salarios. Ahí sí, evidentemente, hay terremoto, hay sismo, pero por otro lado, para los tenedores de activos en dólares y aquellos que tienen la posibilidad de resguardarse y fugar del sistema, la cosa les ha ido bastante, pero bastante bien, ¿no? Tenemos esta cosa de dualidad, que además es una dualidad que desde el punto de vista cuantitativo es muy diferente, porque mientras los que son capaces de obtener o tienen la posibilidad de obtener ganancias muy importantes apostando a las opciones financieras que brinda el contexto actual, los asalariados no tienen más remedio que tratar de recuperarse frente a la inflación. Así que eso, datos oficiales, insisto, es una primer cuestión a tener en cuenta. Pero hoy me parece que es muy difícil sustraerse al contexto del G20, ¿no? Y allí las cuestiones económicas son bastante turbulentas también entre las grandes potencias, ¿verdad? Es un tema de primer orden. Por ahí conviene hacer alguna mención a esto porque ese contexto repercute sobre la Argentina, ¿verdad Gaby? ¿Verdad Fede? Exactamente, repercute este contexto, así que queríamos entender cómo, que nos quede claro cómo repercute hoy el G20 en nuestro país, en nuestra economía, en el bolsillo de los vecinos y vecinas. A ver, es muy interesante porque ahí hay una serie de discusiones cruzadas, bastante enrevesadas, que son el motivo de la reunión tan anunciada entre el primer mandatario de la República Popular China y el de Estados Unidos, ¿verdad? Entre Xi Jinping y Donald Trump, porque este es un contexto internacional signado, marcado por la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Como sabemos, la relación entre China y Estados Unidos es una relación que en las últimas décadas ha tenido una característica muy interesante, donde China se convirtió en uno de los principales financistas del déficit americano, por lo tanto es uno de los principales tenedores de títulos de la deuda de Estados Unidos, a condición de que ese financiamiento sirviera para la compra de productos chinos. Entonces, China tiene hoy un excedente a su favor en los saldos comerciales con Estados Unidos que a la gestión de Donald Trump preocupa grandemente. Ajá. Hasta ahora, Estados Unidos vino soportando esa situación porque estaba en una situación de debilidad económica. Pero en los últimos años, y esto es un dato de la realidad, la política de Donald Trump ha llevado a una recuperación significativa de la economía americana. Estados Unidos se siente más fortalecido y le ha declarado la guerra comercial a China, estableciendo un proteccionismo fuerte sobre la economía americana, en concreto estableciendo o amenazando con establecer aranceles sobre los productos chinos que ingresan al mercado estadounidense. Obviamente esto no ha causado ninguna gracia a los chinos que reclaman
que se liberalice la economía y que se permita la libre competencia de los productos chinos con los americanos, cuestión que Donald Trump no está dispuesto a dejar jugar de ese modo. Y esta es entonces la cuestión central que se traslada a todo el mundo. Ahí es muy interesante, por ejemplo, cómo juega la Unión Europea. China busca el apoyo de la Unión Europea. La Unión Europea sabemos que es muy interesante siempre en el concierto internacional su doble discurso, ¿no? Porque mientras que en los foros internacionales hablan o impulsan discursivamente el libre comercio, en el foro interno son muy proteccionistas, ¿no? Claro. Macron pregona el libre comercio y se lo reclama a todo el mundo, pero establece los subsidios que protegen a los productores locales, por ejemplo, de las exportaciones argentinas. Y en su momento no dudaron ni trepidaron establecer fuertes aranceles contra el biodiesel que perjudicaron a la Argentina. Así que claro, hablan en un sentido, pero operan en otro, que es el concierto general del mundo de hoy, donde en el marco de la crisis global los países establecen distintos tipos de políticas proteccionistas para preservar su mercado interno, su industria, su empleo. Y esta es la gran diferencia con Argentina, ¿no? Pese a que el gobierno actual, que no solo pregona, sino que además impulsa el libre comercio, ya topado ya con varias decepciones, Recuerden, por ejemplo, los aranceles que Trump estableció para los limones en la Argentina, o esto que decíamos de Europa estableciendo los aranceles para el biodiesel, pese a que el mundo le demuestra en carne propia y ajena que se trata de preservar el mercado interno, de garantizar el empleo y la producción. La Argentina tiene una actitud generosa de liberalización en materia comercial y financiera, pero en el mundo topa con estas barreras que, insisto, en gran medida están condicionadas por esta puja entre Estados Unidos y China, que veremos si tiene algún viso de resolución o de encauce a partir de esta conversación tan anunciada entre los primeros mandatarios de ambos países, que va a suceder en la Argentina en el día de mañana. Sí, es como el tema central, se podría decir, dentro del G20. Me encanta porque somos el país que recibe, pero el tema central no está ni siquiera relacionado con nosotros. A ese nivel llega la organización en este caso del G20. Y yo quería saber, principalmente, porque bueno, va a ser hacia donde, o en donde todo gira, ¿cómo puede afectar también lo que es el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que criticó Macron porque critica a Jair Bolsonaro, que aparte critica a Jair Bolsonaro, pero al mismo tiempo alienta la gestión de Mauricio Macri, y hay como una cosa media compleja. ¿Y qué resultados podría tener en caso de que este acuerdo se apruebe para nuestro país? Bueno, a ver, está muy trabado este acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, porque más allá de las excusas, como esta que Macron establece en relación a Bolsonaro, lo cierto es que un acuerdo de esas características implicaría que los productores locales de materias primas, en particular los productores agropecuarios europeos y en particular los franceses, sufrirían las consecuencias porque tienen precios menos competitivos frente a los productos, por ejemplo, de la Argentina. Y entonces Francia, que siempre ha sido celosa y cuidadosa de sus productores primarios, no quiere liberalizar el mercado en ese segmento porque sabe que sus productores locales serían barridos por aquellos países que tienen condiciones de ofrecer en condiciones más competitivas, como por ejemplo la Argentina, y eso acarrearía consecuencias muy perjudiciales en términos económicos y sociales para Francia, que Macron quiere evitar. De manera que es difícil que progrese ese tratado de libre comercio porque, insisto, más allá de los discursos, lo que priman son los intereses nacionales concretos, y en ese sentido Francia nunca ha tenido problemas en hablar en un sentido y accionar en otro exactamente contrario.
O sea que tranquilamente se podría llegar a dar, ¿no? O sea, se podría llegar a dar esto de decirte, bueno, por un lado te digo que no a la parte que nos beneficia a nosotros, es decir, que se pueda estimular la parte de los productores porque ellos quieren proteger a los de ellos, pero sin embargo podrían llegar a establecer algún otro tipo de acuerdo. Esto es lo que sucede siempre y también es el problema con otras potencias. La Argentina tiene una relación en general desventajosa. Puede haber en algunos segmentos alguna situación beneficiosa, pero en general la situación es desventajosa. Y cuando negocian tratados de libre comercio, tratados supuestamente en condiciones de igualdad, países que tienen situaciones muy asimétricas en términos de poder y productividad, las condiciones suelen ser desfavorables para aquel país que es más débil. Veremos qué es lo que sucede con estas conversaciones, pero insisto, el foco va a estar fuertemente condicionado sobre la cuestión de lo que suceda con China y Estados Unidos. Una relación de cooperación, digamos así, o de baja en la confrontación entre China y Estados Unidos va a significar un escenario probablemente menos turbulento para los años que siguen para el mundo en su conjunto y la Argentina en particular, y un escenario de continuidad de los niveles de confrontación vuelve muy incierto y turbulento para todos y también para la Argentina el escenario inmediato a futuro. Veamos con mucha atención esto que me parece que es la cuestión más interesante que ofrece este G20 que está sucediendo en Buenos Aires. Ale, por último, y ya para despedirte porque nos quedamos casi sin programa, viste que a TN le gusta mucho esto de calcular cuánto se pierde o cuánto pierde la Argentina en los paros o en las manifestaciones y demás. ¿Cuánto pierde Argentina por la organización y la realización del G20? Bueno, el día de hoy a muchos comerciantes los tienen muy indignados, ¿verdad? Porque son los que tienen que absorber el costo de esta decisión y como bien decís, en este caso no ha habido nadie que calcule los costos como es habitual que se haga en los días de paro con medida de fuerza, pero lo cierto es que esto sí implica en un contexto ya muy difícil y fuertemente recesivo. Una nota al pie, habrán escuchado al primer ministro de Australia decir que Australia hace 27 años que no tiene recesión, ¿no? La situación en concreto en que se encuentra la Argentina, y en este contexto recesivo para empresarios y sobre todo comerciantes, un día como hoy en Capital es un día fuertemente costoso para sus bolsillos. Perfecto, o sea, lamentablemente seguimos perdiendo incluso hasta con eso. Muchas gracias, Ale. Nos vemos el jueves, hasta luego. Nos vemos el jueves que viene, un saludo enorme. Estábamos recién en comunicación con Alejandro Otero, nuestro columnista económico. Ni una buena con el G20. La única buena del G20 va a ser lo que nos vamos a reír con los memes, ¿no? Va a ser lo que nos vamos a reír con los memes, ¿no? Va a ser lo que nos